A veces, las heridas más profundas, esas que fracturan para siempre el núcleo de una familia, no dejan ni una sola marca en la piel. Son golpes que no se dan con las manos, sino a través de los vínculos más sagrados que tenemos. En este análisis documental, nos vamos a adentrar en uno de los fenómenos más silenciosos, devastadores y, francamente, más complejos del derecho de familia y constitucional. Hablamos de un daño que ocurre a puerta cerrada y que muchísimas veces queda amparado por la incomprensión de las propias instituciones. Imagínense por un momento los pasillos de esos juzgados de familia. Juzgados repletos de expedientes fríos que simplemente no logran capturar el dolor humano que hay detrás. Pensemos en esas casas con juguetes abandonados, en esos silencios familiares que resultan ensordecedores. Y pregúntense, ¿qué ocurre exactamente cuando los hijos son utilizados como un arma literal de venganza? Y lo que es más alarmante, ¿qué pasa cuando el propio sistema judicial no logra detectar a tiempo esta profunda manipulación emocional? Para entender realmente la magnitud de este problema, vamos a abrir este expediente paso a paso. Recorreremos 6 puntos clave. Las violencias invisibles. ¿Qué es exactamente la violencia vicaria? La perspectiva de género, el desarrollo jurisprudencial, nuestro análisis crítico del sistema actual y, finalmente, el deber del Estado. Empecemos con el punto número 1, las violencias invisibles y el inmenso daño psicológico. Saben, es súper importante entender que las formas más destructivas de agresión no siempre terminan con evidencias físicas. Existe toda una arquitectura del maltrato que asfixia lentamente a las víctimas. Fue en el año 2012, cuando la psicóloga clínica Sonia Vaccaro por fin le puso nombre a lo innombrable. Ella acuñó el término violencia vicaria. Básicamente, se define como aquella violencia que ejerce casi siempre un hombre hacia una mujer, pero usando como instrumento a sus propios hijos. Y ojo aquí, porque el objetivo principal del agresor no es dañar físicamente al menor en primera instancia. No, lo utiliza como un medio directo para herir, manipular, controlar y causarle un daño emocional irreversible a la madre. Es, literalmente, golpear a la víctima donde más le duele. Y claro, esta conducta no es un simple arranque impulsivo, para nada. Opera a través de tácticas calculadas y escalofriantes. Entre sus características vemos una manipulación emocional brutal para poner al menor en contra de la madre. Vemos aislamiento sistemático y violencia económica, usando el dinero como un mecanismo de castigo. Pero hay algo que resulta sumamente preocupante, las famosas denuncias instrumentales. Es decir, el agresor satura a la víctima con demandas legales infundadas sobre la custodia, utilizando al propio sistema judicial como otro escenario para perpetuar el abuso y lograr su objetivo final, destruir el vínculo materno-filial. Pasemos a la segunda sección, la perspectiva de género, que va mucho más allá de un simple conflicto familiar. Para comprender la raíz de todo este daño, tenemos que elevar la mirada y reconocer que existe una desigualdad estructural de fondo. Históricamente, a estos casos se les ha puesto la etiqueta de un simple conflicto por la custodia, ya saben, como si fuera una disputa ordinaria entre dos padres que no se ponen de acuerdo. Pero reducir el problema a eso es un error gravísimo. El enfoque correcto nos obliga a ver que estamos ante un escenario claro de violencia de género. Aquí subyace una dinámica patriarcal de dominación, de control, de venganza. Si tratamos a ambas partes como si estuvieran en igualdad de condiciones, cuando en realidad hay un desequilibrio de poder enorme, lo único que logramos es encubrir al agresor y revictimizar a quien ya está sufriendo. Y es que el núcleo del maltrato hacia los hijos en este contexto sigue una lógica patriarcal súper clara: controlar a la madre dañando directamente a sus descendientes. El agresor identifica de manera muy perversa que el amor incondicional por los hijos es la mayor vulnerabilidad de la víctima, y lo convierte en su arma más letal. Sección 3. El desarrollo jurisprudencial y cómo se refleja esta evidencia en las Cortes. Bueno, la buena noticia es que las altas cortes en Colombia han comenzado a despertar frente a esta realidad, y nuestra jurisprudencia ha ido madurando. Fíjense en la línea de tiempo. En 2018, con la sentencia STC 16106, la Corte Suprema empezó a rechazar de tajo la manipulación parental, señalando que aquí la víctima no es solo el menor, sino también la madre. Luego, hacia 2021, fallos como el STC 2717 empezaron a ponerle límites estrictos a los regímenes de visitas. Pero el salto gigante ocurre en 2023.
La histórica sentencia T-172 de la Corte Constitucional define formalmente, por fin, el término violencia vicaria. Y así llegamos a 2024, donde fallos recientes refuerzan la protección frente a esos abusos económicos y psicológicos que vienen tan entrelazados. Ahora bien, si comparamos cómo abordan el tema nuestros dos tribunales de cierre, notamos que tienen enfoques complementarios. Por un lado, la Corte Constitucional se mete de lleno en el marco estructural de la violencia de género, subrayando cómo el agresor usa a los menores para perpetuar su dominio. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia enfoca su análisis más desde la manipulación parental y el impacto en los derechos de custodia, priorizando siempre el interés superior del niño. Al final del día, ambos enfoques convergen en algo indiscutible: la urgencia de sancionar estas conductas. De hecho, es revelador leer de la propia pluma de los magistrados de la Corte Suprema cómo este comportamiento manipulador sobrepasa por completo lo que sería el libre ejercicio de la responsabilidad parental. Lo dejan clarísimo. Obstaculizar las visitas y manipular la imagen de la madre no es una rabieta de expareja. Constituye una forma específica de violencia de género y un maltrato psicológico directo hacia los menores. Pero es la Corte Constitucional la que nos lanza una de las advertencias más crudas y necesarias en esa sentencia de 2023 que les mencionaba. Dicen explícitamente que la violencia vicaria es una agresión indirecta que instrumentaliza a un niño. Y sentencian esto, escuchen bien, es otra forma de violencia que se ha convertido en la antesala de un feminicidio. Hagamos una pausa aquí. No estamos hablando de un simple daño moral o de pasar un mal rato legal. Estamos hablando de actos que, si no se detienen a tiempo, literalmente pueden escalar hasta costar vidas humanas. Sin embargo, sabemos que la teoría no siempre aterriza en la práctica de inmediato, ¿verdad? Hay casos súper recientes de 2024 donde vemos madres denunciando maltrato y manipulación y se estrellan contra fiscales y jueces penales que deciden ignorar por completo el contexto de género. Cuando el propio Estado no es capaz de ver ese patrón de dominación y trata todo como si fueran peleaditas aisladas, se comete lo que llamamos violencia institucional. Básicamente revictimizan a la madre y al niño, obligándolos a transitar por un sistema ciego a su dolor. Y esto nos lleva a la sección 4, nuestro análisis crítico del sistema y sus innegables vacíos normativos. Es evidente que, a pesar de lo que dicen las altas cortes, tenemos grietas enormes en nuestras leyes por donde se lo sigue escapando la justicia. La falla más grave que hemos identificado es que no existe una tipificación penal autónoma. Como no tenemos un delito específico de violencia vicaria en nuestro Código Penal, todo se diluye. Y esto crea barreras probatorias gigantescas. Imagínense lo difícil que es demostrarle a un juez un daño psicológico tan sutil y sostenido en el tiempo. Como resultado, el problema se invisibiliza en los juzgados y se terminan perpetuando esos estereotipos machistas desde las mismísimas instituciones que deberían impartir justicia. Hoy por hoy, bajo nuestro marco jurídico actual, el sistema mete casi todas estas agresiones en el saco genérico de la violencia intrafamiliar. Y aunque sirve de algo, la verdad es que es insuficiente. Ese marco no capta la premeditación oscura de usar al hijo como un misil contra la mujer. Lo que este análisis documental nos grita es que necesitamos urgentemente un marco legal autónomo. Necesitamos un delito específico que exija una respuesta institucional especializada. Solo así garantizaremos que el peso de la ley caiga con precisión milimétrica sobre quien se atreve a instrumentalizar la infancia para su venganza personal. Llegamos a nuestra última sección, el deber del Estado. Llegamos al veredicto final de esta investigación, y el mandato constitucional es clarísimo. El Estado y absolutamente todas sus autoridades judiciales tienen un deber imperativo: prevenir, identificar y sancionar estas conductas. Aplicar la perspectiva de género hoy en día no es un favor que nos hacen, ni es una simple sugerencia de las Cortes, es una obligación ineludible en cada decisión judicial. Solo así se puede garantizar la protección reforzada que merecen las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres, asegurando su derecho fundamental a vivir libres de toda forma de violencia. Vamos a cerrar este análisis con una reflexión que, francamente, debería incomodarnos a todos e impulsarnos a exigir un cambio real. Si los que imparten justicia no logran ver más allá de las montañas de papel, si el sistema no aprende de una vez por todas a detectar la manipulación emocional que se disfraza de derecho parental, entonces, ¿quién va a proteger a esos niños que han quedado atrapados en medio del silencio familiar y la venganza?
La respuesta a esa pregunta es la que va a definir el futuro de nuestra justicia y, sobre todo, la integridad de las próximas generaciones.